Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Zoila, ¿cómo estás? Hola, Buenas profe, tardes. muy bien usted. Jason, ¿cómo estás, Jason? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas Bien. tardes, doctor. Bienvenidos al CID. Sí, la materia penal militar es especialísima y quién más que uno como abogado especialista en derecho militar, especialista en esa materia que conoce pues la Fuerza Armada. Voy a hablar un poquito de mí. Yo soy Carlos Ali Jaime Castellanos, abogado, especialista en criminalística, magíster en criminalística. Soy mayor de la Guardia Nacional, eh, docente universitario de hace 20 años en todo lo que tiene que ver con materia militar, con seguridad ciudadana, todo lo que tiene que ver con la parte de la estructura militar. Pues, de hecho, estuve en la Corte Marcial, fui adjunto a la Fiscalía General Militar en Caracas, en la Corte Marcial como tribunal principal. Y bueno, he estado en estas actividades, he estado también en varios juicios, pues, donde militares pues, han cometido delitos y han sido enjuiciados. Y por supuesto que aquí vamos a ver cómo intercambiamos los conocimientos de los suyos con los míos y a ver qué ameno se hace este intercambio. Por lo demás, tenemos unas actividades, tenemos un ensayo argumentativo que debe entregar el día 29 de mayo, que tiene que ver con el derecho penal militar. El trabajo escrito que debe ser entregado el día 12 de abril tiene que ver con el ilícito penal militar. Y eso tienen 30% cada uno y 40% adicional para la jurisdicción penal militar, que es un artículo científico que me gustaría que se enfocara en ese artículo científico, a ver si es posible que lo podamos colgar en la revista de acá de la universidad, el mejor artículo científico que tengan o que se evalúe, que tenga la mejor estructura y tenga todos los elementos necesarios para ser calificado de ser publicado, lo publicamos en la revista de la institución. Eso va a ser para el 3 de mayo, o sea, tenemos tiempo. Queda abril, queda parte del mes de marzo y va a ser entregado Ujú. el día 3 de mayo. Eso va a tener 40% de peso respecto al contenido. Eso se lo voy a hacer llegar, por supuesto, eso va a estar en la plataforma. De antemano les digo que se esmeren en ese artículo científico porque los maestrantes y los doctorandos se hacen precisamente en la investigación, una investigación que es importantísima a los efectos de poder tener, en la medida que tenga mayor publicación, en esa medida serán ustedes bien vistos, reconocidos, sus nombres, sus capacidades, sus actitudes de poder construir parte de estos saberes que ustedes adquieren permanentemente. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Eh, Aquí el tema de hoy va a constituir todo lo que tiene que ver con el fuero militar y todos los elementos que están en el programa, de lo que es los antecedentes, las clases, características, todo lo que es la parte del orden jurídico y toda la parte del derecho penal militar. En materia de derecho disciplinario, que hay una normativa acá en Venezuela, la diferencia entre lo que es el derecho penal militar con la parte del derecho disciplinario. Y por supuesto que la institución más importante es el derecho penal militar, que es precisamente la institución especialísima desde el punto de vista constitucional, que le da el rango a las demás leyes orgánicas y que de alguna manera pues, aborda todo el sistema. Entrando en materia de fuero militar, hay mucho que hablar respecto a que es una materia precisamente especialísima
y que existen toda una estructura jurídica que aborda toda la materia militar. Y llámese militar todos aquellos funcionarios que pertenecen a la Fuerza Armada y que de alguna manera son activos, ¿verdad? Dentro de ella y hacen vida dentro de ella y están sujetos a una serie de normativas que se establecen como mecanismo de ese control garantista para la disciplina militar. No obstante, la parte castrense tiene su propia estructura, el funcionamiento de la Fuerza Armada, háblese del ejército como la institución castrense más antigua, luego viene la institución armada, lo que llama la naval, luego viene la Fuerza Aérea, tenemos a la Guardia Nacional y por último los milicianos. Entonces, dentro de esa estructura es que funcionan todo lo que es la parte organizativa y el funcionamiento de la Fuerza Armada. Vale decir, en cada región, en la actualidad, ya cuando nos toque estudiar la ley, la constitución eh, de la Fuerza Armada, podemos ver cómo el cambio que existió en la antigua ley orgánica de la Fuerza Armada y la nueva ley constitucional, que es la que rige en materia de la Fuerza Armada. Ciertamente las penas y los delitos, por supuesto, que están en el Código Orgánico eh, Militar y que, por supuesto, que las leyes o las normativas que se desprenden de ellas están sujetas a este Código Orgánico y que también tenemos la ley de disciplina militar, que fue la que derogó al antiguo reglamento de castigo disciplinario número 6 utilizado por muchísimos años en la Fuerza Armada. Los tribunales militares pues tienen su propia estructura, ya lo vamos a ver más adelante, lo que es la Corte de Apelaciones y la Corte Marcial. Entendiendo que en la actualidad la Corte Marcial también tiene sus Cortes de Apelaciones como institución principal. Eh, Hablando de lo que es el fuero militar, por muchísimos años eh, tiene su propia historia. Dice que cada país, cada latitudes tienen su propia historia militar, donde muchísimos autores han escrito en materia de lo que es el fuero militar, que es toda la estructura, todo ese estudio que se ha hecho de la fuerza castrense y que de alguna manera han ido abordando lo que es la obediencia, la subordinación y por supuesto la disciplina. Hay muchísimos autores que hablan de lo que es materia de fuero militar y que como está Paul Savinini, Eugenio Petit, así muchísimos como Constantino, ¿no? Aquí yo se los coloqué de una manera tal que incluso la Guerra de la Independencia, el Congreso Constituyente de 1830, cómo se ha ido estructurando la parte del fuero militar en Venezuela y por supuesto que cada nación tiene su propia historia militar de los caudillos militares, todo lo que tiene que ver con esa casta que se privilegiaba en los años en el siglo XVIII, en el siglo XIX, y todavía en el siglo XX se seguía con esos privilegios que en la actualidad pues ha ido mermando parte de ese privilegio y ha ido integrándose parte de la sociedad a la Fuerza Armada y la Fuerza Armada con la sociedad como tal lo dice la Constitución, que todo es un funcionamiento compartido, lo que es la defensa de la nación y la soberanía, que podemos ver cómo en las normativas actuales que tiene Venezuela ha habido unos cambios radicales a fin de poder llevar la Fuerza Armada a la sociedad y por supuesto la sociedad a la Fuerza Armada. Ese intercambio, como lo señala Rodríguez Usa, habla mucho de esa protección de los militares y la protección de la institución de la Fuerza Armada. Cuando hablamos aquí es donde quiero que participen ustedes en cuanto a esa diferencia que se entiende de fuero militar y de fuero penal militar.
¿Qué es uno y qué es lo otro? ¿Son parecidos? ¿Son semejantes? ¿Se vinculan? A ver, Zoila. Bueno, el Foro Militar dice que es un conjunto de normas y procedimientos, jurisdicción y el sistema de justicia FFA, ¿no? Fuerza Armada. Fuerza Armada. Fuerza Y Armada. el Fuero Penal Militar, un sistema de justicia especializada, investigación y juzgamiento, miembros de la Fuerza Armada. A ver, Continúo. Jason, que, gracias, Zoila. Ok. Jason, que tiene más tiempo leyendo. A ver, está leyendo ahí, a ver cómo manejamos esta diferencia, Jason. Bueno, profe, se entiende que el fuero penal militar va más hacia el juzgamiento por los delitos que hayan cometido las personas miembros de la Fuerza Armada, mientras que el fuero militar pues habla de los procedimientos, de las normas y la jurisdicción que deben cumplir. Ya cuando se habla del fuero penal es cuando ya hay un incumplimiento por parte de alguno de los miembros de la Fuerza Armada, lo entiendo así. Buenas tardes, doctor. Hola, Moreno, ¿cómo estás? No, pues el foro militar ahí mismo lo establece, como dice el doctor Jason, vendría siendo lo que corresponde al ámbito militar y las atribuciones que le corresponden a ellos en la parte procedental, tanto el área que ellos ejercen en ese sentido. Y el penal militar viene siendo ya lo que es el protocolo, el procesamiento en cuanto a la investigación y juzgamiento de los delitos de falta en el contexto militar, que en eso sí tengo suficientes dudas, doctor, porque con todo este proceso que ha habido en el país de hace años, esa diferencia entre las Fuerzas Armadas y la parte civil, han habido delitos de contexto, eh, eh, esto por militares, pero que pasan al área civil, y delitos de la parte civil que lo procesan en el área militar, aunque ya han salido jurisprudencia donde han ya definido eso a raíz de sucesos anteriores. No voy a entrar en detalles cuáles sucesos, pero sí hay suficientes dudas en ese contexto. Y una de mis dudas vendría siendo de lo que usted está estableciendo ahí, lo que establece cómo es arma de guerra y arma civil, ¿sí? Armamento de guerra y armamento civil. Que yo tenga entendido, doctor, en mis años que tengo y lo que yo leí una vez, el arma de guerra está establecido es por, ¿cómo es? El que tenga el escudo de la Fuerza Armada del país, pues. Y hoy en día, pues dicen que arma de guerra es de acuerdo a la proporcionalidad de la misma, que hace daño y eso. En ese contexto hay muchas dudas, doctor, en ese sentido. Ok, gracias, Moreno. Mira, respecto a los civiles que han cometido delitos militares, obviamente en el año 2021 hubo una modificación del Código Orgánico de Justicia Militar. Allí se hizo esa separación de sacar a los civiles de la jurisdicción militar y fueron pasados a la jurisdicción ordinaria. Eso está en ley, en ley. Y respecto a las armas, obviamente que el Estado es el encargado del control, por supuesto, de las armas a través de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada. Y nadie, ningún civil, está autorizado a portar armas de guerra. Entonces, allí, por supuesto, la única manera que un civil esté portando un arma de guerra, pues por alguna excepción presidencial o ministerial, que tenga, de acuerdo a las funciones que esté realizando por alguna actividad que se le haya asignado. Pero un civil ordinario, obviamente que no tiene esa autoridad de poder portar un arma de fuego, un arma de guerra, porque está reservada precisamente al Estado. Entonces, como decían ustedes, hablando de lo que es el fuero militar y el fuero penal militar, ciertamente, como lo decía
Jason y Zoila, el fuero militar aborda todo lo que es el funcionamiento, todo lo que es la actividad de los militares, todo ese conglomerado de actividades, de ejercicios, de todo lo que es la parte del servicio militar, todo lo que concierne a las actividades que ellos ejercen y cumplen, incluidas las faltas dentro de ese contexto. Pero cuando el militar comete delitos y que son enjuiciables a través de las fiscalías militares, entonces ya lo toma el fuero penal militar a través de su estructura militar, a través de los tribunales, que más adelante lo vamos a ver cómo están distribuidos a nivel de Venezuela. Entonces, ciertamente es la investigación y el enjuiciamiento de los miembros de la Fuerza Armada que han cometido delitos y, por supuesto, que el fuero militar se estructura, ya lo vamos a ver como más adelante una lámina que tengo, para que vean cómo está estructurado el fuero militar, o mejor dicho, la estructura militar o la estructura de justicia militar en Venezuela. Entonces, para que vean la diferencia sencilla, el fuero militar aborda todo lo que es el funcionamiento, todo lo que es las actividades procedimentales de su ejercicio en función a la rama que sea, es decir, el ejército con sus determinadas funciones, como lo establece la Constitución de la Fuerza Armada, la Ley Constitucional de la Fuerza Armada, así como las fuerzas navales, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y, por supuesto, la milicia. Entonces, cuando alguno de ellos, esos miembros de la Fuerza Armada, comete una falta o un delito que está establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar y ha sido ah, imputado o está siendo investigado, pasa a ser parte del fuero penal militar. ¿Cuáles son las características de este fuero militar? A ver, me ayuda Moreno, ayúdeme. Las características. Tenemos que son hechos y actos que son, Objeto de regulación penal militar. ok, Principios, valores y derechos del orden constitucional. correcto, Construcción y funcionamiento con jurisdicción especial. especialísima, Competencia jurisdiccional penal militar bajo relación directa. porque es especialísima, correcto. Conducta en el tiempo de servicio activo de las Fuerzas Armadas. Si es retirado, pasa a ser el militar que está en reserva activa, ¿verdad? No en servicio activo, sino en reserva activa, ¿verdad? Es enjuiciado por tribunales civiles, al menos que cometa delito militar dentro de la Fuerza Armada, ¿verdad? Entonces pasa a ser enjuiciado por los tribunales militares. Pero ciertamente eso lo calificará cada uno de los tribunales o el fiscal que le corresponde atacar ese delito que cometa el funcionario retirado de la Fuerza Armada, pero ciertamente el funcionario activo de la Fuerza Armada que está en actividad de servicio tiene que obligatoriamente ser enjuiciado por los fiscales militares, que son los que son los presidentes pues, de la investigación. Sí, Doctor, una pregunta en cuanto a la conducta en el tiempo. Usted dice que, bueno, como está establecido, que los que están en servicio activo cometen un delito, pasan a jurisdicción militar, ¿sí? Es una norma sine qua non, está establecida Ajá. en la Constitución. Un soldado, un ejemplo, un soldado Activo. que esté en servicio activo, que esté uniformado y salga de permiso y en ese momento cometa un robo, Delito eso ordinario. pasa a ordinario. Sí, claro. Claro, porque no es un delito militar. Ah, ok, Un delito común, pero es un es un delito. delito común. Pero si ese robo lo comete dentro de las instalaciones militares, sí, es enjuiciado
por la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción militar. Y si lo comete con un armamento de las Fuerzas Armadas, pasa a la jurisdicción militar también. O sea, a ver, el soldado comete un robo Con armamento. fuera de la institución militar, con Ujú. un armamento. Bueno, el armamento es un agravante, pero el delito es común, entonces la jurisdicción ordinaria. Ok. Ahora, ¿de dónde obtuvo él el armamento? Porque puede ser que lo hayas traído también Parque de de la armas. institución. Porque si es el armamento, es un armamento civil, armamento no es de guerra, un armamento deportivo o un armamento de uso común para los civiles, entonces es jurisdicción ordinaria. Si el armamento que utilizó el soldado para cometer un robo en la calle, pero pertenece a la Fuerza Armada, ahí entra a ver, La jurisdicción militar. ahí entra la controversia, a ver cuál de las dos, porque puede ser, la toma de la jurisdicción ordinaria, pero a través del arma, el fiscal ordinario solicitará cómo fue que obtuvo el arma, o sea, a través del procedimiento. Sería un agravante para ese soldado cometer ese robo en la calle. Entonces, es más grave para el soldado el proceso de enjuiciamiento, porque el agravante es que se le suma el arma que pertenece a la Fuerza Armada y que con ella cometió el delito ordinario. Ordinario. Rapidez en los procedimientos. Adaptación a las necesidades de los operarios militares. ¿Ok? Atención, especialización de los tribunales militares. Ajá. Transparencia y protección de derechos fundamentales. Tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción militar tienen ese deber de respetar los derechos humanos y de respetar los derechos fundamentales. Hablemos de derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y todo aquello que se desprenden de la fundamentación del ser humano. Pero ciertamente la jurisdicción militar tiene que, de alguna manera, ese principio de transparencia y ese principio de protección a los derechos humanos y los derechos fundamentales. Eso es una norma sine qua non que está establecida tanto en la Constitución, en 49, en la Constitución, como en el Código Orgánico Procesal Penal, y en el Código Orgánico de Justicia Militar también está establecido esa garantía de la defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales. Jason, ¿qué opinas tú del caso? Yo quería, doctor, eh, indicarle una duda. Ahorita actualmente pues, hay muchos funcionarios que no hacen lo correspondiente cuando se van de baja, ¿no? Y salen del país, ¿sí? Y no hacen el procedimiento de cuando vuelven al país y en la frontera de repente les piden la cédula, de una vez los aprenden, ya que no siguieron ese proceso. Me Entonces yo retiro. quería saber, como usted dice, que el tiempo activo de servicio, si ellos no pidieron la baja y no les dan derecho a réplica, sino que de una vez van presos, ¿qué se puede hacer allí en esos casos, doctor? Mira, lo que pasa es que cada comando donde pertenece el militar, cada comando es responsable de levantar el expediente, la investigación, porque si no, Joaquín, a ver si cerramos los micrófonos para conversar. Cerramos los micrófonos. Ok. Bueno, si el militar no cumplió con los procedimientos del órgano regular para el retiro de la Fuerza Armada, entonces el comando donde él pertenece o la institución donde él está, ese departamento, esa compañía o de destacamento o regional donde haya estado, tiene que levantar el informe y notificarle al fiscal militar de esa jurisdicción sobre el caso que se plantea. Y ese expediente lo procesa la Fiscalía Militar
y por supuesto van haciendo todos los trámites correspondientes hasta que llega le hacen las citaciones correspondientes por carteles, porque si no está dentro del país, está fuera del país, lo hacen por carteles, hacen las publicaciones y si no logran la ubicación para notificarle, por supuesto que hacen el proceso correspondiente a fin de que el tribunal conozca del caso y entonces el fiscal solicita la orden de aprehensión a fin de que se ponga a derecho el funcionario para que atienda la imposición, puede ser deserción, no sé cómo calificarían allí. En todo caso, si se va del país una deserción, si es activo, y hacen el seguimiento del proceso. Por eso es que el funcionario, en estos días también hubo acá en la zona una sargento, sin nombrar quién, una sargento que por supuesto tiene 5 años de servicio en la Fuerza Armada, se fue, abandonó el servicio, pues esa es otra. Esa es otra cosa que hay que aclarar porque hay muchos funcionarios militares o muchos militares que se van del país y creen que solamente el delito que se le va a imputar es el de deserción. Entonces resulta que no es solamente deserción, es abandono de servicio, es traición a la patria. Y se le suma una serie de delitos que al fin y al cabo pues le suman una cantidad de años y quedan privativos de libertad. No solamente la deserción, es lo que en la actividad que se está ahorita, en la actualidad, en el siglo XXI, ahorita en el año 2025, se está aplicando que en la jurisdicción militar, todo aquel militar que abandone el servicio, deserte de la institución, y más aún cuando se demuestre que se ha ido del país, ahí se le suma una serie de agravantes y por supuesto que la privacidad de libertad queda automáticamente limitada para efectos de poder él solicitar una libertad bajo medida cautelar, porque depende de cómo sean las evidencias en cuanto a las agravantes que tenga, que no le den para poder salir bajo una medida cautelar. Yo creo que ahí los militares tienen que tener cuidado en la actualidad, porque no solamente es el hecho de de irse del país o abandonar la institución de la Fuerza Armada, sino que se le están acumulando una serie de delitos que ellos, por supuesto, quedan privativos de libertad y no tienen, puede tener medidas cautelares a futuro, pero de los 45 primeros días quedan bajo privacidad de libertad hasta tanto el tribunal lleve a un término ordinario las actividades del juicio que se lleva, de la investigación que esté procesando. Dime, Ok, perfecto. Ramírez. Ok. No, perfecto. Aquí tenemos la parte del derecho penal militar. La anterior lámina era el fuero militar. Vamos con esta parte del derecho penal militar. ¿Cuáles son esas características? Zoila, ¿cuáles son esas características? Digo, ya se las digo. Es una rama del derecho penal que regula los delitos y las faltas. Ok, está el Miembros Código de la Orgánico. fuerza, Vamos por parte, vamos por parte. Es una rama que regula los delitos y faltas. ¿Y dónde están esos? ¿Dónde están esos delitos y esas faltas? Están establecidos en el el Código Código Orgánico de Justicia Militar. Ok, siga. ¿Para quién se aplica el derecho penal militar? Para los miembros de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones. Ok, lo tenía por aquí, Moreno que se fue, pero Jason, tenemos que a los miembros de la Fuerza Armada en ejercicio de sus funciones. O sea, No, a los miembros aquí estoy, activos. doctor. Ah, ok. No, yo no me he ido. A los miembros activos, a los miembros activos. Vamos con Joaquín ahorita. A ver, siga, Zoila. Ajá. El sistema se rige por el Código Orgánico de Justicia Militar. Ajá, doctor Moreno. ¿Qué es el Código Orgánico de Justicia Militar? Es el código donde se procesan a todos los miembros activos y que estén en ejercicio de funciones de la Fuerza Armada, doctor. Correcto. Ramírez, Jason, sigamos, estamos acá. ¿Qué más sigue? Establece las normas y procedimientos aplicables al personal militar. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Bueno, que el derecho penal militar
tiene establecidas ya cuáles son las normas y los procedimientos que se van a aplicar a esas personas militares, en este caso, activos, que cometen delitos o faltas. Ajá. Igualmente, las Doc- jurisdicciones, doc- las jurisdicciones, Doctor, una pregunta. dime, Moreno, Doctor, una pregunta. El Código de Enjuiciamiento Militar es para los miembros activos de las Fuerzas Armadas. Código Orgánico de Justicia O el Código Militar. Orgánico de Justicia Militar. La pregunta mía, la duda es, cómo ha cambiado en el transcurso de esta década, y eso ahorita los miembros, antes se le decía militar retirado, hoy en día se dice Reserva activa. reserva activa. Ellos, claro, en funciones o en cuestiones de militares siendo reserva activa, también se le aplica el Código Orgánico de Justicia Militar en caso de algún delito que sea en ese sentido. Ejemplo, hay miembros de la Fuerza Armada en reserva activa que portan armas, ¿sí? Ellos, al cometer algún hecho que reviste de carácter penal, lo agarra el Código Orgánico de Justicia Militar, Si el delito es militar, si el delito es militar, pasa a ser en la jurisdicción militar. siendo reserva activa. Si el delito es militar, porque acuérdese, si él está en la reserva activa y está cumpliendo, ahí dice, si está haciendo un ejercicio de las funciones militares, ¿verdad? Pasa a ser enjuiciado por el Código Orgánico de Justicia Militar, por los tribunales militares. Si él, siendo reserva activa, y como dices tú, tiene arma militar y todo, pero él comete un delito ordinario, es enjuiciado por la jurisdicción ordinaria. Ajá, O sea, profe, que todo tiene que ver es con el delito que se cometa, no con la persona si es funcionario o no, sino que si el delito sea militar. Es decir, No, ¿no? es el ejercicio de las funciones que tenga esa persona. Ujú. Porque puede ser un civil que esté cumpliendo funciones en el ejercicio de la Fuerza Armada. Y Exactamente. ese civil, como es miembro de la Fuerza Armada, pasa a ser enjuiciado por los tribunales militares. Ok. Si el delito, ojo, si el delito es militar, si el delito es militar, si el delito está establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar, pero si el delito está establecido en leyes ordinarias, en la jurisdicción ordinaria es la que lo toma. Joaquín, Eh, o sea que si hay personas dentro de la jurisdicción militar que no ocupan cargos militares, sino que ocupan cargos administrativos, se puede decir. Esa persona también pudiera cometer un delito pero a cargo administrativo dentro de la Fuerza Armada. dentro de la Fuerza Armada. Claro, pero es que el detalle es que si el delito es militar o no. Que esté contemplado, que esté tipificado en el Que código tiene que estar tipificado en el Código orgánico de Orgánico de justicia Justicia militar. Militar. Obvio, Si el delito es claro, militar, si el delito es militar y está escrito a la Fuerza Armada, sea administrativo o tener ejercicio de sus funciones, en el cargo que le tengan, lo agarra la justicia militar. es correcto, es correcto. Pero si es un militar en ejercicio de sus funciones, si es un militar retirado, si es un personal de la Fuerza Armada, pero comete un delito ordinario, lo toma en la jurisdicción ordinaria. Claro. Delito común. Delito común, correcto. Bueno, Joaquín sabe para eso porque Joaquín es funcionario del 6CPC, ¿no, Joaquín? Fui funcionario, fui funcionario. Fui, sí, sí, Bueno, verdad. eso es interesante. Mira, fíjense que aquí también hay funcionarios de todas las instituciones, policiales, militares, 6CPC, bomberos, bueno, hay de todo tipo. Pero ciertamente el detalle está que si el delito está tipificado en el Código Orgánico de Justicia Militar y ha sido realizado por un miembro de la Fuerza Armada en situación de retiro o en situación activa, ¿verdad? Lo estudia la jurisdicción penal militar y puede declinarse porque depende de las evidencias y de las investigaciones que levante el fiscal, puede declinar la competencia hacia un tribunal ordinario, pero eso lo evalúa en la actividad, en la fase de investigación.
que se pueda llevar a cabo. ¿Ok? Entonces, estamos claros allí con respecto a los civiles, porque dice, los civiles, eso lo vamos a ver ahorita en la reforma que se le hizo al Código Orgánico de Justicia Militar del 2021, donde todos los delitos que fueron cometidos por civiles fueron llevados a la jurisdicción ordinaria. Pero hay una calificación allí que hay que tomar en cuenta, que la vamos a ver más adelante. ¿Por qué razón fueron declinados a la justicia ordinaria? ¿Ok? A ver, porque los miembros de la Fuerza Armada, sean administrativos, obreros y todo aquellos civiles que están adscritos a la Fuerza Armada, en el contrato laboral señala que ese personal, ahí dice en el contrato al final, dice en una parte, en la parte más pequeñita, funcionario se abstendrá a toda, queda sujeto, es así. El funcionario queda sujeto a las normativas de la justicia militar, ¿ok? O a todos los lineamientos que establecidos dentro de la Fuerza Armada. Entonces, allí hay una coletilla donde tanto los obreros como los administrativos, como todos esos civiles que están haciendo labores dentro de la Fuerza Armada, pero que cometan delito militar, ¿verdad? Lo toma en primera instancia la justicia militar. Puede ser declinado, de acuerdo al Código Orgánico de Justicia Militar, a la justicia ordinaria, pero eso depende de las evidencias y de los elementos de convicción que se tenga para ese caso. O sea, no todos, pero sí hay algunos elementos que lo vinculan a ser tomados por los tribunales militares. Dice aquí la jurisdicción, dice, y es bueno que lo vean acá, en la Sí. que sigue, dice, jurisdicción exclusiva a los miembros de la Fuerza Armada. Pero, fíjense, a los miembros de la Fuerza Armada. Y arriba dice, en ejercicio de sus funciones. ¿Qué sucede? Si un civil, ¿verdad? O un personal administrativo, o un personal obrero, está sujeto, es miembro de la Fuerza Armada por alguna razón de conexión. De hecho, hay muchos contratos laborales donde le hacen firmar una constancia allí donde está sujeto a los requerimientos de la Fuerza Armada, pero si comete delito militar dentro de las instalaciones militares, esa persona de primera instancia es llevado a la justicia penal militar, como le decía anteriormente. Puede declinarse a la jurisdicción ordinaria dependiendo de los elementos de convicción que se tengan para ese caso específico. Siga, por favor, Zoila. ¿Delitos militares cuándo? Invaden la disciplina y el orden militar. Ok. Entonces, fíjense que estos delitos militares también son considerados esa falta o ese choque que hay para invadir lo que es la disciplina y el orden militar. Si eso es así, por supuesto que el derecho penal militar lo asume. Jason, ¿qué más sigue? Estructura judicial compuesta por tribunales militares de primera instancia, Corte de Apelaciones y Corte Marcial. Ok. En este caso, la Corte Marcial también hace funciones de Corte de Apelaciones, ¿sí? Entonces tenemos tribunales de primera instancia, tenemos la Corte de Apelaciones que están sujetas a la Corte Marcial y la Corte Marcial como tal, con la presidencia de los 5 integrantes que lo forman. Aquí está lo que yo le comentaba, la reforma del derecho penal militar venezolano. ¿Dónde está esa reforma? ¿En qué año? Joaquín, ¿sí? Joaquín lee la lámina. Joaquín. Modificación parcial del Código Orgánico de Justicia Militar, publicada en Gaceta Oficial 17 de septiembre del 2021. Vamos a tomar nota de esta sesión parcial que se le hizo al Código Orgánico de Justicia Militar. Vamos a leer, está oficial 7 de septiembre. Joaquín, cierra el micrófono. El 7 de diciembre del 2021. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué modificación se le hizo a ese Código Orgánico de Justicia Militar en el 2021? Jason Ramírez, ¿qué dice ahí? Dice modificación parcial
No, del no, Código Orgánico de La Justicia prohibición. Militar este punto. habla sobre la prohibición de juzgar a civiles en tribunales militares. Sí se, Reafirma, sí se dan cuenta. Entonces, el Código Orgánico de Justicia Militar, la pregunta que me hacía Moreno y que también hablaba Joaquín y tú mismo, Jason, son juzgados los civiles en tribunales militares. No. En primera instancia no, en primera instancia no, está prohibido. Pero si ese civil comete delito militar dentro de instalaciones militares y está sujeto a la Fuerza Armada, eso lo irá a determinar precisamente el fiscal que tome el caso, si declina o no la competencia, de acuerdo al tribunal de primera instancia que lo tomen, que tenga conocimiento del caso y sea declinada la competencia a la jurisdicción ordinaria. Pero deben haber algunos elementos de convicción, no en todos los casos, pero la ley lo establece, prohibido juzgar a civiles, a tribunales militares, pero ¿cuáles civiles? Porque hay que ver cuáles son los civiles que no tengan vinculación a la Fuerza Armada, ¿verdad? A los civiles que no tengan ninguna conexión con la Fuerza Armada. Pero si un civil es miembro de la Fuerza Armada por ser funcionario administrativo, obrero, o forma parte de algunas líneas de la Fuerza Armada, está sujeto a la Fuerza Armada. Entonces no son todos los civiles, son los civiles que no tengan vinculación con la Fuerza Armada, pero y aquellos que sí forman parte de la Fuerza Armada, ¿verdad? Son juzgados por los tribunales militares. Vuelvo y repito, dependiendo de las evidencias y de los elementos de convicción que tenga el delito que haya cometido, será el tribunal de primera instancia que decline la competencia a una jurisdicción ordinaria, pero siempre y cuando plena vinculación con el fiscal militar. Dime, Ah, eh, por ejemplo, doctor, el que cometa un delito de ultraje a la centinela, un civil que cometa un delito de ultraje al centinela, ese sería ese civil que debe ser juzgado en este tipo de delitos, ¿sí? Que haga un ataque al centinela. civil, Que Claro, ataque, el doctor Joaquín, que ataque un cuartel o un... el doctor Joaquín, por lo menos yo le iba a hacer esa pregunta. En los hechos ocurridos durante las protestas antes del año 2021 se tomaba a nivel de jurisdicción militar el ataque al centinela. Los funcionarios que estaban inmersos en la protesta, pues, o sea, ¿cómo es? Estaban en la comisión de, de la supresión de la misma. Y los civiles que agarraban eran eh, juzgados por ataque al centinela y pasaban a jurisdicción militar. bueno, en la reforma del 21, todos esos casos que tenía la jurisdicción militar fueron declinados a la jurisdicción ordinaria. Hay una gran cantidad de personas que fueron llevadas a tribunales militares, pero posteriormente, con la reforma parcial de este Código de Justicia Militar, fueron declinadas a la jurisdicción ordinaria. De hecho, hay casos, pero la jurisdicción ordinaria de cero para una nueva investigación, aportando de fiscal militar o los tribunales militares en su procedimiento de investigación. Entonces, esas personas encausadas a justicia militar en su mayoría fueron declinadas a los tribunales ordinarios. Y de hecho hay muchos donde los tribunales ordinarios, y por supuesto que un gran porcentaje en materia pues salieron de libertad porque hubo ese estudio de los elementos y de las evidencias que nos dieron y todo ofreció y por supuesto que quedaron a potestad de los tribunales ordinarios con cierta le dictaminó los tribunales militares, perdón, los tribunales ordinarios.
Sí, Moreno. A ver, Sí, doctor, eso era una de las dudas que yo tenía, porque como se procesaron varios civiles en eso y se les imputó es eso, ataque al centinela, ahora lo que dice el doctor Joaquín también, si hay un ejemplo, un grupo de militares con civiles y de repente atacan un punto de atención ciudadana de la Guardia Nacional o de repente un cuartel, ahí sí pasarían a la jurisdicción militar, ¿verdad? Los civiles que están en ese delito, pues. sí, fíjese esta última parte, Moreno, leerlo. Lee esta última parte. Joaquín, Doctor, se le escucha entrecortado porque el doctor Joaquín, ya, perfecto. a ver, Moreno, la última parte, la última línea, el último parte. Ca- Caso, Casos de civiles previamente procesados en la jurisdicción militar deben ser remitidos a los tribunales penales ordinarios. eso es, ¿cuándo sucedió eso? A partir de Del septiembre del 2021 porque 2020. lo acogió el principio de retroactividad, ¿sí? De la El ley. 2021. Ajá, a partir de septiembre del 2021, ¿verdad? Todos aquellos casos que previamente fueron procesados por la jurisdicción militar fueron remitidos a la jurisdicción ordinaria, como yo le estaba explicando ahorita. Pero, vuelvo y repito, civiles que no tenían ninguna vinculación con la Fuerza Armada. Pero si de esos civiles había alguien que trabajaba para la Fuerza Armada y era miembro de la Fuerza Armada a través de un proceso, de un contrato laboral administrativo, ese civil quedaba a orden de la jurisdicción militar, ¿sí? No el hecho, cuando habla de los civiles, esto que habla aquí, el caso de civiles, habla de civiles que no tengan vinculación con la Fuerza Armada. Hay que estar claro allí, ¿verdad? Civiles que no tienen vinculación con la fuerza, y lo dice el Código Orgánico de Justicia Militar. Y en un estudio que se hizo en la jurisdicción penal militar, señala que todo aquel civil que no tenga vinculación con la Fuerza Armada será puesto a orden de los tribunales ordinarios, a saber aquellos casos cuando el civil esté escrito de algún modo con la Fuerza Armada. Porque, ¿qué sucede? Puede ser que sea un secretario, ¿verdad? Un secretario de un tribunal, un secretario de alguna institución militar, de algún destacamento, de alguna compañía, ¿verdad? Que esté haciendo funciones allí y hay elementos que él debe mantener una reserva. Y por esa reserva que debe tener, porque él firma un contrato laboral con la Fuerza Armada, donde le dicen que hay elementos que deben ser reservados y firma ese contrato allí comprometiéndose a la reserva de esa situación, ese civil queda adscrito a la jurisdicción ordinaria, perdón, a la jurisdicción militar, pudiendo ser pasado, declinada la competencia a un tribunal ordinario, siempre y cuando las evidencias y los elementos de convicción den para la jurisdicción ordinaria. Pero si pasa a ser los elementos de convicción y de investigación pasan a ser fuerza para que sean enjuiciados por un delito militar, entonces se queda en los tribunales militares. Estos son para casos de civiles que no tengan nada que ver, que no tengan vinculación con la Fuerza Armada. Deben estar claros con eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Bueno, entonces, creo que por hoy manejamos esto acá. Espero que hacer una lectura del Código Orgánico de Justicia Militar para efecto de poder tener la próxima clase, que el, la tenemos el 12 de abril. Perdón, sí, el 12 de abril. Vamos a hablar más de la Fuerza Armada. Recuerde que la antigua LOFAN, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, fue derogada, ¿verdad? Por la Constitución de la Fuerza Armada, que ustedes deben revisar allí
cuando vayan a adquirir una ley, una normativa de la Fuerza Armada, no compren la LOFAN a menos que quieran hacer una comparación. Pero recuerde que esa LOFAN fue derogada por la ley constitucional de la Fuerza Armada. ¿Estamos claros? Sí, pues sí, profe. ¿Alguna pregunta? Entendido, doctor. Entendido. Pregunta, Moreno, Zoila, Ramírez, Jason. No, profe. Bueno, entonces No. están Profe, pendientes de gracias. la plataforma para yo hacerles llegar toda la información, todo el material que tengo para hacérselo llegar a ustedes a través de la plataforma para que revisen y consoliden pues estos saberes, este intercambio. Ya estamos bien. Bueno, feliz tarde para todos. Nos vemos. Doctor.